Mi padre no fue al funeral de nuestra madre porque su novia se lo ordenó a pesar de ser amigos, pero ahora amenaza con hacerse daño porque todo el mundo sabe que fue infiel. Mi mamá falleció hace poco más de un mes, y todavía no puedo creer lo que hizo mi papá. No pensé que mi propio padre podía ser tan egoísta, pero sus propias acciones realmente me han hecho enojar. Aunque el contexto de por qué me siento molesta con esta situación lo es todo. Mis padres se divorciaron hace unos 8 años, años más o años menos. No fue divorcio feo, al menos no en la superficie. Siguieron siendo amigos. Aún hablaban cada semana, se chequeaban, y papá incluso pasaba por su casa para arreglar cosas cuando ella se enfermó. Mamá siempre decía que no lo odiaba. Simplemente, ya no se amaban de esa manera que necesitas para quedarte en una relación. Al menos eso decía mamá. Al parecer él también, porque a veces tomaban café o hablaban de nosotros, los hijos. Eran como amigos, e hizo las cosas mucho más fácil para todos. Y aunque eso ponía incómodas a algunas personas, les funcionaba. Papá empezó a salir con una mujer, Carla, hace unos 2 años. La conocí una vez en una cena. Fue educada, pero transmitía esa energía rara, de alguien que cree que es mejor que todos los demás. No era nada obvio, solo ese tipo de dulzura falsa donde te felicita, pero hay algo filoso detrás. No pensé mucho en ello. No venía a reemplazar a mi mamá, ya soy una adulta, así que no estaba mucho en mi vida. Cuando mamá volvió a enfermarse a principios de este año, papá seguía en contacto con ella. Incluso se ofreció a llevarla a algunas citas médicas. Aun con los años, ellos dos seguían teniendo una amistad. Pero cuando falleció, lo llamé esa misma mañana para que supiera las noticias a través de uno de sus hijos y no de un tercero. Le dije que el funeral sería ese fin de semana y le pregunté si vendría. Me dijo que lo haría, pero más tarde me llamó para decirme que no podía porque a Carla no le parecía bien que lo haga. Al principio, pensé que quería decir que quizá ella estaba enferma o algo así. Pero no, quería decir que sería una falta de respeto que él fuera al funeral de su exesposa porque podría herir los sentimientos de Carla. Recuerdo eso, me enojó bastante, porque ella está sintiendo celos de una mujer con la que se divorció hace 8 años, que además ya ha fallecido. Mi mamá no sentía ninguna animosidad hacia él, literalmente lo ayudó a refinanciar su auto hace unos años cuando se endeudó. Y de alguna manera a esta mujer le parecía mal que mi padre se despida de alguien que fue importante para él en su vida, que se despida de la madre de sus hijos. Todo esto era una falta de respeto para ella. Le dije que lo pensara de nuevo, y él solo dijo que no quería drama. Eso fue todo, porque días después fue el funeral y él nunca vino, ni siquiera para despedirse. En el funeral, algunas amigas de mamá preguntaron dónde estaba él porque sabían de su amistad. No le iba a mentir a nadie, ni ocultar las verdaderas razones, su novia no le dejaba venir. Aquí quiero hacer un punto. Entiendo que es raro que sigas teniendo una relación cordial con un ex. Pero mi padre tiene esa relación cordial desde hace años. Mi padre, hasta no hace mucho, seguía estando preocupado por ella, aun cuando estaba en una relación con Carla. No entiendo cuál sería lo malo de una despedida, no es como si pudiera serle infiel con una mujer fallecida. Si no tuvo problemas con esto hasta este momento, no entiendo por qué si ahora. Mi hermano y mi hermana estaban tan enojados como yo, pero se mordieron la lengua por mí, porque yo me hice cargo de la mayoría de los arreglos y no querían arruinar el ambiente. Tenían muchas cosas que decir de nuestro padre, pero preferían mi explicación cortante de, su novia no lo dejó. Después del servicio, cuando todo se calmó, lo llamé de nuevo. Le dije cuánto dolió que no apareciera. Dijo que quería recordarla a su manera. Le dije que eso era la excusa más mala para no admitir que si su novia le pedía que ladrara, él lo hacía. Empezó a gritarme por faltarle el respeto a él, faltarle el respeto a Carla y por faltarle el respeto a mi madre. No sé cómo le falté el respeto a mi madre, si pasé todo el día presentando mis respetos a ella. Le dije que no me importaba lo que ella pretendiera, si no lo hacía por su exesposa, al menos debería haberlo hecho por sus hijos, que perdieron una madre hoy. Eso, al menos creo yo, debería haber sido más importante que los celos de una novia. También le dije, en el calor del momento, que hoy había despedido a ambos padres. Aunque también tomé otra decisión, que creo que fue menos influenciada por el enojo y la razón. Verán, para contexto, mi papá se jubiló temprano, pero no cómodamente. Ha estado viviendo de una mezcla de ahorros, pensiones pequeñas y de nuestra ayuda. Mis hermanos y yo hemos estado cubriendo cosas para él, como servicios, medicamentos, reparaciones. Siempre lo hemos hecho porque es nuestro papá, y mamá había estado de acuerdo en eso. Ese era el nivel de relación que tenían. Que aunque no se amaran, se preocupaban el uno por el otro. Pero después de esto, con mis hermanos llegamos a la conclusión de que eso se detendría inmediatamente. Se lo dijimos de frente, ya que si Carla tiene una opinión tan fuerte sobre lo que es respetuoso y lo que no, que ella se encargue también de su estilo de vida de forma respetuosa.
También le dijimos que no nos haríamos cargo de su funeral cuando llegue el momento. Si Carla tiene opiniones sobre los funerales de las exesposas, que gestione el suyo. Él perdió la cabeza. Nos llamó desagradecidos, crueles, vengativos. Dijo que ahora, sin nuestra madre cerca, nos habíamos vuelto unos malditos mocosos desalmados, y otra serie de cosas bastante malas, todas relacionadas con cómo nos molestaba que siguiera adelante. Mi hermano le dijo que podía seguir adelante como quisiera, pero no a nuestra costa. No se trata ni del dinero, se trata de la poca empatía que mostró. Mamá merecía algo mejor y nosotros también. Pasó años asegurándose de que ninguno de nosotros lo odiara después del divorcio, y así le pagó. Algo que me da risa en este momento, porque básicamente mi padre deshizo todo eso en un par de horas. De todas formas, no puedo imaginar cómo se sentiría al saber que él no pudo ni estar en la misma habitación que su ataúd porque su novia podría estar incómoda. Si puede elegir la comodidad de su novia por encima de la memoria de su exesposa, del dolor de sus hijos, entonces puede vivir con las consecuencias de eso. Me cansé de ser la adulta para mi padre. Actualización 1. Han pasado unas semanas desde el funeral y la última vez que publiqué, porque había hecho mi publicación poco después de despedir a nuestra madre. Las cosas estuvieron tranquilas, hasta que ya no estuvieron más. De la nada, la novia de mi papá, Carla, se presentó en la puerta de mi casa una tarde. No sé cómo sabe dónde vivo, porque nunca ha estado en mi casa antes. Todas las veces que hemos estado con ella fue en la casa de nuestro padre o en algún restaurante. Pero estaba ahí llorando, diciendo que mi papá no ha estado comiendo ni durmiendo y que no está en un buen lugar por lo crueles que hemos sido. Dijo, no deja de decir que sus hijos lo han abandonado y que no puede vivir así. Honestamente me quedé pasmada. Mi papá es un hombre adulto de más de 60. Se saltó el funeral de nuestra mamá porque su novia pensó que sería una falta de respeto que él asistiera, y ahora de repente los malos somos nosotros. Y para quienes preguntaron, su novia tiene casi 40 años. No sé si es un dato relevante o no. Sé que algunas personas jugaban con la idea de que era muy joven, y eso traía un poco loco a mi padre. No le invité a entrar. Solo me quedé ahí escuchándola hablar sobre cómo le preocupa que haga algo estúpido si no hablamos con él. No le creí. Sonaba más como manipulación que como preocupación genuina. Le dije que lo llamaría yo misma. Ella dijo que no porque él no quiere hablar ahora mismo. Entonces, ¿qué se supone que haría? Eso me encendió las alarmas. Así que después de que se fue, me subí al auto y conduje hasta su casa. Estaba en casa sentado en el sofá con la misma ropa que usa para dormir. No es un pijama, pero algo con lo que no saldrías a la calle. Botellas de cerveza por todas partes, la TV en bajo. Se veía cansado, pero no suicida, solo triste y ojeroso. Carla estaba cerca de él como un perro guardián, actuando como si yo fuera la razón por la que él se estaba haciendo daño. Le dije que nos diera espacio, y dijo que yo lo estaba estresando. Fue lo más ridículo que he oído. Hablé con mi papá por un rato, o lo intenté. No tenía mucho que decir, salvo que lo humillamos al cortarle la ayuda económica y al decirle a la familia que se perdió el funeral de mamá. Dijo, ahora todos piensan que soy un desalmado. Le dije que eso es cosa suya, no nuestra. Yo no lo hice saltarse el funeral, él tomó esa decisión y lo hizo para mantener contenta a Carla. Ahí fue cuando dijo algo como, no entienden lo que es volver a enamorarse. Con eso me bastó, a nadie le importa que se haya vuelto a enamorar. Es decir, nos importa si él está bien, pero no desde un punto donde lo queremos porque solo debe estar enamorado de mamá. Somos adultos, no necesitamos a nuestros padres juntos como si tuviéramos 7 años. Incluso hemos tolerado a Carla por nuestro amor a papá, aunque había muchas cosas de ella que no nos agradaban. Solo le dije que si quiere sentarse en esa casa, fingiendo que es la víctima mientras la mujer que le dijo que evitara el funeral de su exesposa lo consuela, ese es su problema. Pero no vamos a seguir pretendiendo que es un hombre roto que merece lástima. Mamá lo ayudó financieramente en el pasado, y en otras cosas también, y lo menos que merecía era algo de respeto. Así que todo este acto no le va a conseguir respeto de nuestra parte. A la mañana siguiente, Carla me envió un mensaje diciendo que mi papá estaba en un lugar muy oscuro y que si se hace daño, será culpa nuestra. Yo no juego con ese tipo de cosas, incluso si creo que alguien está siendo manipulador. Así que llamé a mi hermano, le dije lo que ella dijo, y decidimos hacer un control de bienestar. Cuando la policía fue, él estaba bien. Borracho otra vez, pero bien. Le dijeron por qué estaban ahí, y supongo que eso lo avergonzó. Carla me llamó después diciendo que cruzamos una línea y que invadimos su privacidad. Estas son las cosas por las que Carla no nos agrada tanto. Nos dice que mi padre puede hacerse daño, y al mismo tiempo si hacemos algo le molesta. Ya sé que quiere que lo perdonemos y actuemos como hijos amorosos alrededor de él, pero eso no va a suceder. Al menos no es como si no nos importara y simplemente le dijéramos, bueno, que lo haga. La noticia corrió rápido.
Nuestro tío, el hermano de mi papá, se enteró del control de bienestar y me dijo que él se iba a ocupar. Al parecer, Carla no se ha preocupado lo suficiente por mi padre para hablar con otros familiares también. Es por eso que pienso que es todo un acto de manipulación, o que Carla es una mujer muy diabólica. Porque en lugar de hablar con los amigos y familia cercana de mi padre, que no seamos sus hijos, está usando esto como una forma de hacernos sentir culpable. Cuando además él está así por culpa de ella. Sé que en el fondo, él también debe sentirse mal por haberse perdido la oportunidad de darle un último adiós a nuestra madre. Mi hermana ha estado callada en todo esto. Lo único que ha dicho sobre el tema es que ella también está viviendo su duelo con lo de nuestra madre como para ocuparse de nuestro padre ahora. Mi hermano está enojado, pero finge que no, siempre ha sido así. Siempre ha sido un poco de esconder lo que siente, pero soy su hermana y sé realmente lo que piensa. Sigue enojado con nuestro padre, pero más enojado está con Carla por esto. Al menos estamos tranquilos que haber hecho esto sirvió para que el resto de la familia le eche un ojo a nuestro padre. No está tan solo como Carla quiere hacerlo ver, solo que eso no sirve para que Carla o nuestro padre nos pueda manipular. Actualización 2. Ya ha pasado tiempo desde la última vez que hice una publicación sobre mi historia personal. Lo que esperaba es que todos siguiéramos nuestras vidas, enfrentando nuestras decisiones. Pero salieron algunas cosas que cambiaron como veo todo, y creo que es justo escribirlas aquí luego de que tantas personas hayan invertido su tiempo en responder a mi publicación. Aunque diría nuestra, porque aunque mis hermanos no publiquen, están tan metidos en ellas como yo. Después del incidente del control de bienestar, las cosas se mantuvieron tranquilas por un tiempo. No supimos demasiado de mi padre, y por familiares sabíamos que estaba mejor. Carla envió 1 o 2 textos de culpa diciendo cosas como, él no ha sido el mismo desde que le dieron la espalda, pero era Carla siendo Carla. Mi hermano la bloqueó y mi hermana simplemente la ignoró, que fue lo mismo que hice yo. Todos estuvimos de acuerdo en mantenernos lejos. Luego la semana pasada fui a ver a mi tía, la hermana de mi mamá, porque quería ayuda con algunas de las cosas antiguas de mamá. Mientras ordenábamos fotos y recuerdos, me preguntó si había hablado con papá últimamente. Le dije, no, no mucho. Y ella solo soltó un suspiro de esos que te dicen que ha estado guardándose algo. Ahí fue cuando me dijo lo que creo que ya había comenzado a sospechar. Papá y Carla se veían antes del divorcio. Al principio ni siquiera reaccioné, solo me quedé sentada. Creo que mi tía estaba esperando una reacción distinta, pero esa fue mi reacción. Creo que no hay una reacción correcta para algo así. Dijo que mamá le había confiado años atrás, que se enteró de que papá se acostaba con alguien de su oficina. Y sí, era Carla. Mamá no nos lo dijo porque no quería más drama. Ella se iba a divorciar de nuestro padre, y por el bien de todos mantuvo una relación cordial, que luego se transformó en amistad. No es que lo haya perdonado, solo que no quería que nosotros quedáramos atrapados en medio de esto. Aparentemente, le hizo prometer a mi tía que no nos lo diría, a menos que alguna vez hubiera una razón por la que necesitáramos saberlo. Creo que todo esto califica como una razón para saberlo. Así que toda esa historia de simplemente nos fuimos separando que papá solía contarle a todo el mundo era, mamá lo sabía y aún así siguió siendo amiga de él después de todo. Lo dejaba pasar por su casa a veces a cenar. Lo dejaba hablar de nosotros, sus hijos. Incluso nos pidió que lo ayudáramos con dinero cuando se jubiló temprano porque dijo que siempre había sido un buen padre y no merecía tener dificultades. Ahora sé que dirán que mi madre era una tonta por no decirlo, por ocultar esto de mi padre. Pero nuestra madre solo tenía amor en su corazón. Por algo su funeral estaba lleno de personas que la amaban y respetaban como es. Sí, habrán tenido su cuota de personas que le hicieron mal, como nuestro padre. Pero al mismo tiempo eso ha servido como karma para mi padre, porque la gente no podía entender en el funeral cómo él no estuvo. Por eso se ha ganado el odio de todos. Ahora no puedo dejar de pensar en ella sentándose a través de todo eso, sabiendo que él había sido infiel y aún así siendo amable con él, por el bien de sus hijos, todavía llamándolo cuando estaba enfermo, todavía perdonándolo. Y luego él ni siquiera pudo presentarse a su funeral porque su novia estaba incómoda. Ni siquiera sé cómo llamar al sentimiento que tengo. No es solo enojo, es como disgusto mezclado con vergüenza porque parte de mí se siente estúpida por haberlo defendido alguna vez. Fui a confrontarlo al día siguiente. No le dije a nadie porque no quería que mi hermano o mi hermana me convencieran de no hacerlo. Cuando llegué, Carla respondió la puerta e inmediatamente me puso esa cara de falsa sorpresa como si no pudiera creer que yo estuviera ahí. Dijo que papá no se sentía bien, le dije que no me importaba y que no me iría hasta verlo. Él se veía sorprendido, pero no enfermo, solo irritado. Intentó empezar diciendo que no quería más drama. Le dije que no importaba lo que él quería, que el drama golpeaba a su puerta por culpa de él mismo. Que sabía sobre él y Carla antes del divorcio y que nos debía por lo menos algo de honestidad después de todo lo que ha sucedido. No lo negó,
solo dijo que las cosas eran complicadas en ese entonces y que nuestra madre también quería salirse de ese matrimonio. Lo cual puede ser cierto, pero nunca podremos preguntarle a mi madre sobre esto. De todas formas, no mejora para nada lo de Carla. Porque además de ser la amante, ahora estaba celosa de una persona muerta. Carla empezó a intervenir, porque según ella no iba a sentarse y ver cómo un buen hombre era maltratado por mí. No sé cómo hice para reunir la fuerza y no reírme o golpearla en su estúpida cara. Todo era suficientemente malo, como para además escucharla decir que la gente comete errores y que no debería usar eso para atacar a mi padre. Fue tan condescendiente que ni siquiera le respondí algo. Es como que mi cerebro pensara que ella era una simple roca, algo sin valor, que no merecía ni mi tiempo para responderle. Papá se puso a la defensiva, empezó a subir la voz, diciendo, «Mamá no querría que peleáramos así». Le respondí que puede ser, pero también estaba segura de que mamá tampoco habría querido que él se acostara con otra mujer. Dijo algunas cosas más, pero para mí la conversación había terminado cuando obtuve la confirmación. Cuando llegué a casa, les conté todo a mis hermanos. Mi hermano estaba aún más enfurecido y no podía ocultar su enojo. Mi hermana lloró con la noticia. Estuvimos de acuerdo en que nada de seguir fingiendo que él solo está desorientado o bajo la influencia de Carla, él tomó sus decisiones. Cortamos el contacto por completo después de eso, bloqueamos sus números. Nada de revisar cómo estaba. Pero por supuesto, las noticias viajan rápido en las familias. En cuestión de días, empecé a recibir mensajes de personas sobre el tema. Aun cuando no habíamos dicho nada. Mi tía debió contarle a alguien más porque lo siguiente que supe fue que nuestro tío, el hermano de papá, llamó y dijo que oyó de uno de los amigos de papá que estábamos difundiendo mentiras. Aún así, él creía la versión de mi madre y no la de los amigos. Incluso algunos de los viejos amigos de papá estaban en la misma página porque uno me escribió diciendo, «Tu mamá fue una santa por cómo manejó todo». Creo que si los propios amigos de mi padre, no todos, le dan la espalda por esto, entonces él no es una víctima como quiere hacerlo ver. Actualización 3. Honestamente, pensé que ya había dicho y hecho todo lo que había que decir. Pero me enteré de algo por una de las viejas amigas de mi mamá, que todavía mantiene contacto con parte de la familia del lado de papá. Llamó para decir que Carla les había estado diciendo a las personas que yo mentí sobre una aventura para arruinar su relación, y que eso había provocado que papá tuviera algún tipo de colapso emocional. Para que conste, papá está bien. Es un hombre orgulloso que odia la vergüenza más que cualquier cosa. Si está miserable, no es por mí. Es porque la gente finalmente descubrió lo que realmente hizo. De todos modos, traté de ignorarlo al principio. No veía el punto de luchar contra rumores de una mujer que no ha hecho más que hacer miserable a mi familia desde el día en que apareció. Pero ignorar a Carla no la hace desaparecer. Unos días después de que empezaron los chismes, se presentó en mi lugar de trabajo. Estamos justo al lado de una zona comercial concurrida, así que la gente entra y sale todo el tiempo. Estaba regresando del almuerzo cuando la vi parada. Al principio pensé que lo estaba imaginando porque no hay universo en el que esperar a verla allí. Antes de que pudiera siquiera preguntar qué estaba haciendo allí, empezó a decir que papá estaba al límite y que yo había arruinado su vida con mentiras. Le dije que necesitaba irse y que este no era el lugar para eso, pero siguió siguiéndome hacia la puerta. Le dije que no quería hablar con ella, y ella dijo que vino porque nuestro padre no podía comunicarse con ninguno de nosotros debido a que lo bloqueamos. Traté de mantener la calma, pero no paraba. Empezó a suplicarme que arreglara las cosas y que retirara lo que dije. Le dije que no había nada que retirar porque era la verdad, y que no era mi culpa que las personas se hubieran enterado. Mi jefe finalmente le dijo que se marchara porque no era un lugar público como para que ella pudiera hacer una escena, y que si no lo hacía, bien podría llamar a la policía para que se retirara. Debo decir que mi jefe es el mejor, porque no me llamó la atención por eso, solo me preguntó si estaba bien y si necesitaba un tiempo para tranquilizarme luego de que se había ido. Ella finalmente se fue, pero no sin antes decir algo sobre cómo papá no se merece este tipo de odio. Esa misma tarde, le envié un mensaje. No vengas a mi trabajo ni a mi casa otra vez. Si lo haces, presentaré una orden de restricción. Tuve que desbloquearla y volver a bloquearla para esto. Como aún recibía mensajes de personas que creían que estaba mintiendo o lo que fuera, decidí hacer una publicación. Hasta ahora había mantenido todo esto privado, pero Carla lo hace difícil cuando anda por ahí mintiendo sobre lo que sucede. No tenía pruebas de lo que había sucedido, por eso no lo hice parecer como si fuera la verdad absoluta. Escribir algo como, mi padre me confesó haber tenido una aventura con su actual novia, la misma que le prohibió ir al funeral. Sé que muchos han estado oyendo rumores de que estoy mintiendo sobre esto, pero hasta ahora había hablado de esto públicamente con nadie, más allá de mis hermanos. Solo quiero aclarar que Carla está avisada de que si sigue acosándome, recibirá una orden de restricción, y eso va para todos los que están de su lado.
Con mis hermanos, hemos decidido cortar a mi padre de nuestras vidas por estas noticias. El resto de personas es libre de hacer lo que quiera con esto, pero por favor pedimos que dejen de molestarnos con el tema. No queremos tener más acosadores como Carla viniendo a nuestros trabajos. Creo que obtuve una buena recepción sobre esto, porque los mensajes se detuvieron y muchas personas reaccionaron positivamente en comentarios a esto. Dentro de unas horas, Carla respondió a todos en sus redes sociales. Su respuesta fue un mensaje donde decía que apreciaba que todos respeten su privacidad. Que ella y papá no empezaron a salir hasta mucho después de que el matrimonio terminó, pero que entendía cómo los rumores podían extenderse más allá de lo razonable. Fue manipuladora más no poder, e incluso intentó pintarme como alguien de duelo y confundida, como si me hubiera imaginado todo. Y, lo de privacidad, ni siquiera sé qué decir. Fue ella quien decidió hacer todo esto más grande. Si no fuera por ella, mi tía no hubiera hablado sobre el secreto de mi madre. He de decir que su publicación fue la cara contraria a la mía, con más personas reaccionando de manera negativa. Mi padre me envió un correo, que es el único lugar en el que no esperaba recibir noticias suyas y no lo bloqueé. Estaba furioso, escribiendo todo en mayúsculas. Decía que había destruido su reputación, que la gente lo estaba llamando infiel y cobarde, y que no tenía derecho a desenterrar el pasado. También decía que no quería tener nada que ver con hijos desagradecidos. Mi padre y Carla han creado toda esta situación ellos mismos, y ahora están en shock por las consecuencias. Actualización 4. Han pasado 6 meses y regresé una vez más para dar una actualización. No hemos estado en contacto con mi padre en todo este tiempo, y otros familiares que estaban un poco preocupados por él en un principio tampoco lo han hecho luego de lo último. Mi hermano intentó comunicarse una vez solo para verificar si estaba bien. Carla contestó y le dijo que papá no quería hablar con nadie que le hubiera faltado el respeto. Bueno, tuvieron una desagradable conversación por teléfono en donde mi hermano le dijo a Carla unas cuantas cosas. Muchas que se merecía, porque ha sido responsable de aislar a mi padre de todos, aunque nuestro papá también ha tenido culpa en ello. Lo poco que sabemos de él ahora es a través de terceros que tienen cierto contacto. Es decir, lo que Carla le permite acercarse. Ahora son inseparables. Ella lo lleva a todos lados. Maneja su medicación, incluso publica pequeñas actualizaciones sobre su vida en sus redes sociales. Supongo que eso es para aparentar porque, según dicen las personas, él apenas sale de la casa. Hubo rumores de que su salud ha ido empeorando, pero rechaza ayuda de cualquiera que no sea Carla. Cuando su médico intentó programar una visita a domicilio el mes pasado, ella lo canceló y les dijo que verían a otro profesional. No sé si lo ha hecho. Uno puede sentir pena porque se está arruinando la vida por ella, pero sabiendo que es un hombre grande que toma sus propias decisiones, también sabemos que él permite que Carla tenga tanto poder sobre él. Es raro pensarlo. Un hombre que solía insistir en hacer las cosas a su manera, ahora dejando que otra persona hable completamente por él. Carla se ha mantenido alejada de nosotros, y luego de que el polvo se asentara, no nos ha vuelto a mencionar. Tampoco lo han hecho otras personas. Al menos no para usar la lástima como manipulación para que nos acerquemos a nuestro padre. Solo nos han estado contando cosas como actualizaciones sobre el tema y eso es todo. Sé que algunas personas piensan que yo debería haber sido una buena hija, entre comillas, preocupándome por la salud mental y física de mi padre. Pero hice eso durante años, y ya saben cómo nuestro padre lo ha pagado. Lo único que pretendíamos es que asistiera al funeral, y ni eso pudo hacer. La parte de la infidelidad es lo que ha sellado el trato para nosotros. Ahora, sabiendo todo, él siempre ha antepuesto su felicidad, que indirectamente era la felicidad de Carla, por encima de sus cosas. Lo ha hecho por su matrimonio y lo ha hecho por encima de sus hijos. Espero que eso le dé la felicidad suficiente para que no nos extrañe. No creo que lo haga tampoco. En otras noticias, la semana pasada fue el cumpleaños de mamá. Yo, mis hermanos y algunas de sus amigas nos reunimos en su playa favorita. Nos llevamos sus cenizas, las habíamos guardado por un tiempo porque ninguno de nosotros podía ponerse de acuerdo sobre qué hacer, y finalmente las dejamos ir. Ella no había dejado instrucciones de qué hacer con ellas, pero sabíamos que ese sitio le gustaba. Después, fuimos a almorzar y terminamos hablando de ella y los recuerdos que todos teníamos. Mi hermano mencionó cómo solía tararear mientras cocinaba, incluso cuando estaba enojada con nosotros. Mi hermana recordó cómo todavía se quedaba hasta tarde, ayudándonos con la tarea cuando estaba cansada luego de un largo día. Hubo muchas historias de sus amigas de antes de que nosotros naciéramos. Fue un día triste pero a la vez feliz. A veces pienso en lo que pasará cuando él se haya ido. Si Carla esperará que nos presentemos para manejar los arreglos del funeral con los que dijimos que no nos ocuparíamos. Ya hice las paces con no ir. Eso suena duro, pero no queda nada que llorar ahí. El hombre que me crió no es el mismo hombre que vive en esa casa. Actualización 5.
Hace como 4 años hice mi última actualización sobre mi historia. No sé si aún hay personas que la hayan leído en este sub, pero pueden ver mis publicaciones en mi perfil. Esto para no tener que hacer un largo resumen aquí. El resumen corto es que mi padre no fue al funeral de mi madre porque su novia, con la que fue infiel, lo aisló de todos. Esa última parte, la de aislarlo, se ha hecho más cierta en los últimos años. Porque, aunque no tuvimos contacto, siempre se han acercado personas a contárnoslo. Como Carla, que es como llamé a su novia, luego esposa, esa es toda una historia, lo fue alejando de todos. Por ejemplo, amigos que aún mantenían cierto contacto con él y pasaban a tomar una cerveza, fueron cortados. Pasaban un jueves cualquiera para sentarse en el patio trasero con mi padre a tomar algo y hablar, hasta que eran recibidos por Carla, quien les decía que ese día mi padre no podría verlos. Eso lo hacía hasta que se cansaron de ir. Incluso contestaba su teléfono por él. También se casaron. Según lo que sabemos, para proteger su patrimonio en caso de fallecer. También para hacer algunas cosas más fáciles, en caso de que él enfermara y necesitara ayuda de alguien cercano. Ya que su familia, nosotros, su hermano y otras personas, no estaban cerca, así ella podría decidir sobre su tratamiento. Algo que finalmente sucedió, porque mi padre cayó enfermo hace un par de meses, y estuvo entrando y saliendo del hospital hasta hace una semana, cuando finalmente falleció. Y aquí es importante haber leído mis anteriores publicaciones, porque en un momento de enojo le dije a mi padre que no asistiríamos a su funeral, lo cual, más tarde y en frío, confirmamos. Sabemos que no muchas personas asistieron al funeral, solo unos pocos amigos. Y por estos amigos es que podemos saber que hasta ese momento Carla fue bastante sobreprotectora con él. Claro que todo lo que hizo Carla tenía un objetivo, quedarse con el dinero de mi padre. Pero, entre las cuentas del hospital y la segunda hipoteca sobre su casa, ella no heredará mucho. No esperamos obtener nada de nuestro padre, pero sabemos que Carla tampoco terminará con demasiado, si eso era lo que pretendía. Que estoy 100% segura de que así era. Lo cual creo que es un final triste, porque una persona ha fallecido. Pero, al mismo tiempo, esta persona dejó hace mucho tiempo de ser nuestro padre, y todo por dejarse manipular. Aquí no es solo echarle la culpa a Carla, se necesitan dos para ser manipulado, y mi padre jugó muy bien ese juego. Así que no estamos tristes, o al menos no tan tristes como al haber perdido a un padre. Hicimos nuestro duelo hace mucho tiempo, cuando dejamos de tener uno por su propio ego o lo que fuera. Actualización 6. Denunciamos a la perra de Carla porque, bueno, es una perra. Hace meses dije que ella no heredaría mucho, y así fue. La casa estaba llena de deudas, y la hipoteca no iba a desaparecer solo porque mi padre muriera. Así que, si quería conservarla, debía hacerse cargo de los pagos al banco. El banco acabó quedándosela. Más de eso abajo. No había ahorros tampoco, nada de dinero, solo algunas cosas personales. Así que estaba enojada con nosotros, porque por haberlo cortado, de alguna manera terminó muriendo en la pobreza. No es que muriera en la pobreza, debajo de un puente, ni nada por el estilo, pero tampoco era nuestra culpa que él decidiera retirarse o lo que sea. Carla no lo vio de esa forma y decidió atacarnos en redes sociales diciendo que nuestro padre murió solo por nuestra culpa. Claro, el haberlo alejado de todos, incluso a los que no les importó que fuera infiel, no parece ser un problema. Por lo que, con ayuda de algunas personas a las que Carla alejó, a pesar de que estaban preocupados por la salud de nuestro padre, hicimos una denuncia. La denuncia no prosperó más allá de una multa, no es como si ella lo hubiera matado. Pero sí quedó como nulo a efectos de su testamento. No se anuló el matrimonio en sí, pero los bienes de mi padre, o los pocos que quedaban, fueron otorgados a sus hijos. La casa estaba embargada por el banco, y creo que hablo por los tres al decir que nadie la quería lo suficiente como para rescatarla. Y en cuanto a las cosas personales, aun las que tenían un poco de valor, se las dimos al hermano de mi padre. No sé qué hizo con ellas, si las conserva o las vendió. Ni siquiera hicimos la denuncia buscando esto, solo para darle un poco de su merecido a Carla y que no se fuera tan bien de esto. No sabemos nada de Carla ahora, ni nos interesa, para ser honestos. Pero si pensaba salirse del matrimonio de mi padre con algún tipo de fortuna, creo que se equivocó. Se fue con las manos vacías y una multa, eso es todo lo que obtuvo. De mi parte, eso será todo. Edición, la Fiscalía demostró que ella intentó aislar a nuestro padre para obtener un beneficio económico de él. Lo que no fue tan beneficioso después de todo. Lo que nunca pudo demostrar la Fiscalía es que ella hubiera causado su muerte de forma directa. Siempre le conseguía la atención médica, aunque fuera la mínima. Podríamos haber demandado civilmente también, pero esa era una posibilidad muy remota de éxito. Primero, ella no tiene mucho, a lo sumo deudas propias. Y segundo, no estábamos en la tarea de vengar a nuestro padre. Creo que he dejado claro muchas veces que él mismo se buscó esto.
Lo único que queríamos era que esa perra dejara de arrastrarnos a su drama, y lo conseguimos.